Bien, ¿ven todos bien? ¿Se ve todo perfecto? Sí, sí. Buenísimo. Buenas, perdón. No hay problema. Me estaban atacando por otro lado. Bueno, ahora les vamos, luego de la teoría de hoy, vamos a ver 3 ejercicios de la guía de sistemas discretos. Vamos a empezar con el ejercicio 4.1, que tiene el siguiente enunciado. Dice, las señales de entrada y salida de distintos sistemas de control están relacionadas por las siguientes ecuaciones en diferencia. Tenemos el inciso A, tenemos la ecuación de diferencia c de k más 2 más 3c de k más 1 más 2c de k igual a u de k. Y en el inciso B vamos a tener otra ecuación en diferencia, que es c de k igual a u de k menos 1 más 0.25 u de k menos 2 menos 0.5 c de k menos 1 más 0.375 c de k menos 2. Vamos a hacer... Perdóname que te corto un cachito. Hoy habían preguntado qué era DDZ cuando habíamos analizado el lazo de control digital. Por ejemplo, DDZ puede ser una ecuación que tenga estos formatos que tenemos acá, en donde, por ejemplo, qué sé yo, nosotros queremos calcular la salida y en función de los datos anteriores de las entradas y de los datos anteriores de la salida, podemos expresarlo con algunos de los formatos que tenemos escritos acá. Listo, para ya no molesta más. No hay problema, no hay problema. Bueno, y bien. Y para esas dos ecuaciones en diferencia, tenemos que hallar una expresión para cada una de ellas que permita calcular la késima salida a partir de los datos dados. Y en todos los casos nos dan una serie de datos. Por ejemplo, en el primer caso tenemos c sub 0 tiene que ser igual a 1, c de k tiene que ser igual a 0 para k menor que 0, u de k es igual a 0 para k menor que 0, y u de k es igual a 1 para k mayor o igual a 0. Entonces, de lo que estamos hablando es de un modelo discreto, un sistema. Vamos a empezar con el inciso A, el sistema A, que tiene... voy a poner el puntero... A ver, el puntero láser. Ahí está. Entonces, tenemos el sistema A que tiene u de k, sería la entrada del sistema, y para ese sistema A tenemos una salida c de k. Estamos en este momento, para este problema, estamos directamente en el dominio del tiempo discreto, ¿sí? Directamente. No hay que trabajar con ningún modelo continuo, ¿sí? Lo que nos pide el problema es encontrar una expresión para c de k que sea función de k. O sea que yo tengo que poner un valor de k y encontrar cuánto vale c para ese valor de k, ¿sí? Y nos dan los datos, estos datos que tenemos acá. Para el inciso A tenemos esa ecuación en diferencias y estos datos que están acá. Los primeros, digamos, sería el dato 2 y el 3, representan condiciones iniciales para la salida del sistema A. Y los datos 4 y 5 representan una secuencia, ¿sí? Como la que ven ahí, en el que en el k igual a 0 tenemos un valor 1, a partir de k igual a 0 son todos unos, pero para k menor que 0, por ejemplo, menos 1, es, el valor de u de k es 0. Esto no es ni más ni menos que un escalón, ¿sí? Así que de ahora en más vamos a pensar en que la entrada al sistema es un escalón. Entonces, vamos a empezar a tratar de encontrar, encontrar c de k, y vamos a empezar probando con k igual a 1. ¿Sí? Ya sabemos que c en 0 es igual a 1, así que probamos con k igual a 1. Entonces, reemplazamos en donde dice k, en la ecuación en diferencias, y nos va a dar esta ecuación que tenemos acá. Tenemos c de 3 más 3c de 2 más 2c de 1 igual a u de 1. Entonces, el único dato que podemos reemplazar
de todo esto a partir de lo que nos dieron en el problema es u de 1, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos encontrar c de 1, la despejamos de esta ecuación, nos queda 1 menos c de 3 menos 3c de 2 sobre 2. Pero lo que nos encontramos es que no tenemos estos datos. ¿Sí? No sabemos cuánto vale c de 3 ni cuánto vale c de 2. Así que algo tenemos que hacer para poder encontrar esos valores. Entonces, voy a irme para atrás en K. Vamos a ver en K igual menos 1, a ver qué pasa. Entonces, planteo C, o sea, reemplazo donde dice K, pongo menos 1. Entonces me queda C de 1 más 3C de 0 más 2C de menos 1 igual a U de menos 1. Acá tenemos un poquito más de suerte porque ya tenemos más datos, ¿sí? Tenemos U de menos 1 es igual a 0, en función de lo que nos dice el problema. C de menos 1 también sabemos que es 0, porque para K menor a 0, C de K es igual a 0. Y C en 0 nos lo da el problema, que es igual a 1, entonces lo podemos reemplazar y nos queda 3 por 1 en este caso. Entonces, ahora sí podemos encontrar C de 1, que va a ser igual a menos 3. O sea que fíjense que tuvimos que ir a K igual menos 1 para poder encontrar C de 1, en vez de poner K igual a 1. ¿Sí? Entonces, ya encontramos C de 1. Entonces, de la misma manera vamos a poder encontrar los distintos valores de C a partir de K igual menos 1. Entonces, volvemos a K igual a 0, ya tenemos C de 1 igual a menos 3. Volvemos a plantear la ecuación. Tenemos C en 2 más 3C en 1 más 2C en 0 igual a U en 0. Volvemos a reemplazar. U en 0 es igual a 1, 2C en 0 es 2 por 1. 3C de 1, ahora que calculamos C de 1 lo podemos reemplazar. Tenemos 3 por menos 3. Y de nuevo despejamos C de 2. Despejamos y nos queda C en 2 igual a 8. Volvemos para adelante, K. Ahora ya tenemos menos 3 y 8. Reemplazamos de nuevo por los valores de K como hicimos antes. Reemplazamos los valores de C2, C1 y U de 1 y despejamos C en 3. Y ahora nos da C en 3 igual a menos 17. Hacemos lo mismo para K igual a 2. Reemplazamos por los valores. Ahora tenemos menos 17. C de 4 igual a 36. Y ahora voy a hacer algo. No voy a calcular K en 4. No voy a ir a K igual a 3, sino que me voy a ir a K igual a 4. Entonces voy a reemplazar en donde dice K, reemplazo por 4. Despejo, pongo los valores, son 4 igual a 1. 2 por C de 4, que ya lo calculé, es 2 por 36. Pero ahora necesito C de 5. Si quiero encontrar, acá me quedó mal, esto es C de 6. Si quiero encontrar C de 6, necesito C de 5. Entonces, evidentemente, de alguna manera vamos a sí o sí tener que encontrar una expresión genérica para C de K, si no queremos calcular todos los valores intermedios entre los valores que ya tenemos calculados y un valor de K arbitrario. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso tenemos dos opciones. Podemos encontrar directamente una serie con índice K a partir de la ecuación, lo que en general es difícil, tenemos que tener un manejo de series bastante aceitado. Y si no, podemos hacer otra opción, la segunda opción, que es hacer la transformada Z de la ecuación, despejar C de Z y después calcular la antitransformada Z para obtener la serie esa que queríamos encontrar antes con índice K. Esta opción en general no es tan difícil como la anterior, así que vamos a ir por este camino. Entonces volvemos, tenemos los datos del problema y nos vamos a quedar con el dato de C de 1 igual a menos 3, ahora van a ver por qué. Entonces planteamos la transformada Z. La transformada Z de la ecuación en diferencias, ¿sí? La transformada Z de la ecuación en diferencias va a ser la transformada Z de este término de la igualdad igual a la transformada Z de U de K. Como la transformada Z es una operación que es lineal, se puede distribuir en la suma, ¿sí? Entonces vamos a tener la transformada Z de C de K más 2, más 3 transformadas Z de C de K más 1, más 2 transformadas Z de C de K igual a la transformada Z de U de K. Entonces, tenemos que calcular esos términos, ¿sí? Porque la transformada Z de C de K más 2 y la transformada Z de C de K más 1. Para poder calcularlos, vamos a hacer uso de una propiedad
que dice que la transformada z de c de k más m es igual a z a la m por c de z menos la sumatoria, desde k igual 0 hasta m menos 1, de c de k por z a la menos k. Fíjense que ahora, gracias a esta propiedad, yo puedo hacer uso de este término que tenemos acá. Necesito, más que puedo hacer uso, necesito haber calculado c de 1. Fíjense por qué. Si yo hago la transformada z de c de k más 2, me va a dar, de acuerdo a esta propiedad, me va a quedar z cuadrado, porque m es igual a 2, por c de z menos la sumatoria, de k igual 0 hasta 1, 2 menos 1 es 1, de c de k por z a la menos k. Esto es lo mismo que decir z al cuadrado por c de z menos c en 0, porque empiezo con k igual a 0, z a la menos 0 es 1, así que c en 0, menos c de 1 por z a la menos 1. Fíjense que necesito este valor, c de 1, entonces tendría que haberlo, o sea, por suerte ya lo calculamos. Esto es lo mismo, es igual que z cuadrado por c de z menos 1 más 3 por z a la menos 1. El segundo término de la transformada z de la ecuación en diferencias, de la misma manera que hicimos con el primer término, nos va a quedar, en este caso m es igual a 1, así que nos va a quedar z a la 1 por c de z menos la sumatoria de k igual 0 a 0, y c de k por z a la menos k es igual, entonces, a z a la 1 por c de z menos c en 0. ¿Sí? Lo mismo que z a la 1 por c de z menos 1, reemplazando c en 0. ¿Sí? Acá lo mismo, reemplacé c de 1 que lo había calculado previamente. Entonces, ya tenemos estas transformadas z, entonces tenemos que reemplazarlas en la ecuación, la transformada z de la ecuación de diferencias. Reemplazando por los valores, fíjense que acá me quedó 3 por este término que tenemos acá, y acá me queda 2 por c de z directamente, la transformada z de c de k. Esto es igual a la transformada z de u de k, que es u de z. ¿Sí? Ahora tengo que despejar c de z. Despejando algebraicamente me va a quedar que c de z es igual a u de z más z cuadrado sobre 2 sobre z cuadrado más 3z más 2. ¿Recuerdan que u de z que u era un escalón? Entonces, como es un escalón, yo directamente busco la tabla de transformada z para un escalón y sé que u de z va a ser z sobre z menos 1. Entonces, reemplazando u de z en c de z, llego a la expresión final de c de z, y es igual a z cubo menos z cuadrado más z sobre z menos 1 por z más 1 por z más 2. Bien, entonces, hasta acá hicimos una parte del problema. Ahora necesitamos llevar esta expresión en z a una expresión en el dominio del tiempo discreto. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que la expresión de c de z tenemos que calcular la antitransformada z de esta expresión. Así de sencillo. Pero para ello vamos a tratar de llevar c de z a una expresión que sea una sumatoria de términos que tengan esa característica, que tengan k sub i por z sobre z menos a sub i. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto, con las tablas, voy a poder encontrar el c de k directamente como una sumatoria de términos k sub i por a sub i a la k. ¿Sí? No va a ser necesario hacer ninguna otra operación, sino más que buscar en las tablas. Entonces lo primero que hacemos es aplicar la expansión en fracciones parciales, que es esto que tenemos acá, de esta expresión. Para poder hacer esa expansión en fracciones parciales, lo que tenemos que hacer, fíjense que tenemos un z en el numerador. Entonces lo que hacemos para poder resolverlo es dejar z fuera de los términos por la expansión en fracciones parciales de c de z dividido z. ¿Sí? Para que me quede una sumatoria de términos sin el z en el numerador. De esa manera podemos hacer la expansión en fracciones parciales como ya la conocemos. Entonces, haciendo ese procedimiento, nos va a quedar que c de z es igual a 1/6 de z sobre z menos 1 menos 3 medios de z sobre z más 1 más 7 tercios de z sobre z más 2, que es lo que buscábamos acá. Una vez que tenemos esa expresión, tenemos que ir a la tabla de transformada z y podemos encontrar término a término como las antitransformadas. ¿Sí? Entonces, para el primer término me va a quedar 1/6 por 1 a la k.
Después para el segundo término me queda menos 3 medios por menos 1 a la k. Fíjense que siempre es el elemento que está, el término independiente del denominador, el que queda en la base del exponente, y el exponente siempre es k. Y el tercer término es 7 tercios de menos 2 a la k, para k mayor o igual a 0. Y para k menor que 0 es 0, como ya vemos. Entonces, ya encontramos la expresión. Ahora lo que podemos hacer es verificar si esta expresión, que me permite calcular c de k en función de k directamente, verificar si esto que encontramos es correcto. Entonces vamos a hacer uso de los valores que hemos calculado previamente, iterando la ecuación en diferencia. Entonces, calculamos c en 0, reemplazamos, donde dice k, reemplazamos k por 0, y hacemos el cálculo y nos da 1. Fíjense que coincide con lo que habíamos calculado previamente. Hacemos lo mismo para 1, hacemos el reemplazo, nos da menos 3, así que también coincide. Y si lo hacemos para 2, da 8, también coincide, y así con todos. Entonces que evidentemente el modelo que encontramos, la expresión de c de k en función de k, es correcta. ¿Sí? Ahora bien, eso es para el caso A. Si vamos al sistema B, es lo mismo, salvo que ahora tenemos otra ecuación en diferencias. ¿Sí? Entonces vamos a seguir un procedimiento similar. En este caso ya sabemos que tenemos que ir por el camino de la transformada z, así que vamos directamente a calcular la transformada z de la ecuación en diferencias. Hacemos la transformada z de cada término, pero en este caso fíjense que tenemos términos, los términos que tenemos están con k menos 1, k menos 2, c de k. Lo mismo pasa con c de k. Entonces vamos a hacer uso de esta propiedad que dice que la transformada z de c de k menos m es igual a z a la menos m por c de z. Entonces si lo hacemos para cada uno de los términos, nos va a quedar c de z en este caso igual a z a la menos 1, porque acá tenemos m igual a 1, z a la menos 1 por u de z, más 0,25 por z a la menos 2 por u de z, menos 0,5 por z a la menos 1 por c de z, más 0,375 por z a la menos 2 por c de z. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es despejar c de z a partir de la ecuación que encontramos. Despejando, nos queda que c de z es igual a u de z por z más 0,25 sobre z cuadrado más 0,5z menos 0,375. Entonces, como sabemos que u de z es un escalón, reemplazamos por z sobre z menos 1, y nos queda que c de z es igual a z cuadrado más 0,25z sobre z menos 1, z menos 0,41 y z más 0,91. Entonces, ahora tenemos que ir a la expresión en k. Sabemos que c en 0 es igual a 1, entonces vamos a calcular la antitransformada z. Aplicamos la expansión en fracciones parciales, como vimos antes, para poder eliminar la z del numerador. Y nos queda esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Término a término usamos la tabla de transformada z y llegamos a c de k, que es igual a esa expresión que tenemos ahí, esa función por tramos, que tenemos para k mayor o igual a 0 y para k menor que 0 otra expresión, que es 0. ¿Sí? Ahora, como hicimos antes, verificamos el modelo. Como no hicimos ningún cálculo, salvo el dato que tenemos en C en 0, vamos a verificar con ese valor que nos dieron en el problema. Entonces, reemplazamos en la expresión que tenemos, que encontramos, en k, reemplazamos k por igual por 0, y lo que nos da es que C en 0 es igual a 0. Y entonces, ¿qué pasó? Acá no coincidió lo que calculamos con la condición inicial que nos dieron. ¿Y esto por qué? Esto es por una razón, que es que esta expresión no la usamos en la transformada z, como si lo habíamos hecho en el caso anterior, en el que la incluimos debido a que teníamos que utilizarla por la propiedad de la transformada z de un término de c de k más m. Así que lo que vamos a tener que hacer es modificar la ecuación en diferencias para poder incluir esta condición inicial
en el cálculo de la transformada Z. Así que, recordando que esta propiedad es la que nos permitía hacer eso, que es la de C de K más M, fíjense que si pongo M igual a 1, ¿sí? Que sería el mínimo adelanto, ya podríamos hacer uso de C en 0. ¿Sí? Fíjense que lo tenemos ahí. Entonces, para poder incluir C en 0, tengo que calcular C de K más 1. Entonces, lo que hacemos es, donde dice K, en la ecuación en diferencias original, reemplazamos por K más 1. Es lo mismo que desplazar la ecuación en diferencias un índice hacia el futuro. ¿Sí? Entonces nos va a quedar C de K más 1 es igual a U de K más 0,25 U de K menos 1. Fíjense que todos los índices fueron incrementados en una unidad. Entonces, ahora sí, calculamos la transformada Z de esta expresión, de esta nueva expresión, de esta nueva ecuación en diferencias, y ahora nos va a quedar, de acuerdo a esta propiedad, C de K más 1 es Z por C de Z menos 1, igual a U de Z más 0,25 Z a la menos 1 por U de Z menos 0,5 C de Z más 0,375 Z a la menos 1 por C de Z, que acá usamos la propiedad que vimos antes. Entonces ahora fíjense que efectivamente pudimos incluir el valor de C en 0 en la transformada Z, y ahora despejamos Z otra vez, y nos va a quedar esta expresión. Ahora fíjense que tenemos el 1 en el numerador de C en Z, C de Z, de nuevo aplicando, sabiendo que es un escalón, reemplazamos U de Z por Z sobre Z menos 1, nos va a quedar esa expresión que tenemos ahí. Que, si volvemos para atrás, fíjense, tenemos Z cuadrado más 0,25 Z más 1 sobre estos tres polos en Z. Fíjense que si voy a volver para atrás, si me permiten, fíjense que C en Z, sin haber incluido el 1, es exactamente igual, salvo que ahora en el numerador tenemos un 1 acá. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces no es la misma C de Z, ¿sí? Es otra C de Z. Por lo tanto, como es otra C de Z, es otra transformada Z, ahora cuando hagamos la antitransformada no nos va a dar la misma expresión que nos dio antes. ¿Sí? Entonces aplicamos expresiones y fracciones parciales, nos va a dar esta expresión, que es distinta. Lo que se mantiene son los polos, pero cambian estos, digamos, los términos del numerador. ¿Sí? Entonces, ahora sí, volvemos a usar la tabla de la transformada Z y nos queda esta expresión S de K, que es diferente a la que teníamos antes. En este caso, volvemos a verificar el modelo, reemplazamos K por 0, ¿sí? Para calcular C en 0, y reemplazando nos queda que C en 0 es igual a 1. Así que de esta manera pudimos integrar la condición inicial digamos, en la transformada Z y encontrar una expresión correcta de C de K en función de K. ¿Sí? Así que eso sería, de esta manera, sería el ejercicio 4.1. Así que no sé, si tienen alguna duda, pregúntenme antes de que pase el siguiente ejercicio. No sé si quedó todo claro. Bueno. Perfecto. Estamos más o menos. Bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio. ¿Dónde tengo? Bien. Bien, vamos a ver el ejercicio 4.2. Entonces ahora dice así el ejercicio. El siguiente diagrama representa un sistema muestreado de control. Vamos a hacer un solo diagrama, hay varios diagramas en bloque en el ejercicio, pero nosotros vamos a analizar el primero. ¿Sí? Dice que se obtenga una expresión para la salida C de Z cuando se le aplique una entrada de RDS en forma de escalón de amplitud unitaria. O sea que nosotros acá tenemos RDS va a ser un escalón, por lo tanto, su transformada de Laplace va a ser 1 sobre S. ¿Sí? Y tenemos este diagrama en bloques, que tenemos
G1 igual a 30 sobre S más 50, G2 igual a 100 sobre S, G3 igual a S más 2 sobre 2S más 1, H igual a 25, y tenemos la novedad de estamos ante la presencia de un sistema con muestreadores, ¿sí? Entonces, como vimos hoy en la teoría, para encontrar la expresión de C de Z, ¿sí? Vamos a tener que hacer uso de la transformada del impulso, ¿sí? Y entonces no es tan sencillo como veníamos haciendo con sistemas sin muestreadores. Aquí en este diagrama podemos identificar, yo identifiqué varias señales. Por ejemplo, aquí tenemos una señal que la llamé EDS. Luego del muestrador, esa señal es E estrella, E asterisco DS. Aquí, luego de esta suma, tenemos una señal FDS. Y aquí tenemos la señal CDS, ¿sí? Que luego del mostrador es C asterisco DS, que podemos igualar como C de Z, ¿sí? Después, si reemplazamos, sabemos que Z es E a la ST. Entonces, vamos a empezar a resolver este diagrama, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar la expresión de C de Z. Para ello vamos a hacer uso del álgebra de bloques más muestreo con impulsos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Vamos a empezar a calcular las distintas señales que intervienen en el diagrama en bloques. En principio, EDS la podemos calcular como G1DS por RDS menos C asterisco DS, ¿sí? Esto es directo, álgebra de bloques. Yo lo que les quiero mostrar antes de seguir, porque ahora lo que vamos a tener que hacer es muestrear EDS, tenemos que hacer E asterisco S. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hoy de manera rápida, sin matemática, como para que lo vean de manera gráfica. Ustedes imagínense que tenemos una señal, un ADS que en el tiempo es continua, como la podemos ver ahí. Y, perdón que me ponga el puntero, como vemos aquí. Y tenemos una B apóstrofe B asterisco S, que es una señal discreta, ¿sí? Donde los puntos representan los valores de las muestras, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular ADS más B asterisco S, lo que vamos a obtener en el tiempo es la suma de estas dos señales, que nos va a dar una señal continua con deltas arriba, ¿sí? Esto en realidad acá tendríamos varias deltas continuas sobre la señal ADS. Entonces, si ahora muestreamos esta señal sobre los mismos puntos en donde teníamos las muestras de B asterisco, lo que nos va a quedar es esos mismos puntos, ¿sí? Estos mismos puntos que tenemos acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo directamente muestreo ADS, ¿sí? Hago A asterisco S, me va a quedar esta misma señal, pero ahora muestreada, ¿sí? Si ahora yo quiero sumarla con B asterisco S, yo lo que voy a obtener es esta señal, esta es lo mismo, una señal así muestreada, pero un poquito de una magnitud un poco mayor, ¿sí? Esto que tenemos aquí. Entonces, si prestamos atención, estas dos señales son iguales, ¿sí? Así que lo que significa esto es que cuando yo haga el muestreo de EDS, y que es el muestreo de todo esto, que es como una suma, ¿sí? Acá hay una recta, pero es lo mismo. Lo que voy a obtener es el muestreo de la parte continua, ¿sí? Por un lado, G1R, todo junto, asterisco, menos C asterisco, ¿sí? Que es lo que vimos hoy con Walter, que es bueno, lo vimos en la clase pasada, que es la propiedad de que el asterisco, la operación de muestreo, es distributiva con la suma, ¿sí? Entonces, ya teniendo E asterisco, ¿sí? Ahora calculamos FDS. FDS es la suma de este término más este término, es decir, que vamos a tener G2DS por E asterisco más HDS por RDS. Eso va a ser FDS. Y luego CDS va a ser G3DS por FDS. ¿Sí? Bien. Si queremos hacer el asterisco de CDS, simplemente esta es una señal continua, la asterisqueamos completa y nos queda G3F asterisco DS. ¿Sí?
Bien. Entonces tenemos estas ecuaciones. Nosotros lo que tenemos que lograr es llevar a una expresión en la que tengamos R de S, C asterisco de S en función de R de S, ¿sí? Entonces reemplazamos, calculamos f de S como reemplazando donde dice E asterisco S, reemplazamos por este término que tenemos acá. Nos queda G2 de S por G1 de R asterisco S menos C asterisco S más H de S por R de S. Y ahora f de S lo reemplazamos en C de S y nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Y antes de seguir, les quiero mostrar la otra propiedad que hablamos hoy de cuando tenemos un producto, ¿sí? Como tenemos aquí, vamos a tener un producto de una señal de un espectro en S, un espectro continuo, por un espectro de una señal muestreada, ¿sí? Este producto representa una convolución en el dominio del tiempo. Así que vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que tenemos una señal que en el dominio del tiempo es un pulso de estas características continuo, ¿sí? En el tiempo, y nosotros tenemos una señal en el dominio del tiempo B asterisco que es una delta en este instante de tiempo. Si nosotros hacemos A de S por B asterisco, es la convolución de este pulso con esta delta, nos va a quedar el pulso desplazado, ¿sí? Todo continuo. Si ahora queremos muestrearlo, ¿sí? Lo muestreamos y fíjense que, bueno, nos queda este mismo pulso, pero muestreado, ¿sí? Ahora fíjense qué pasa si yo ahora muestreo primero A de S, me queda un pulso muestreado, y ahora hago el producto con este otro pulso. Lo que va a pasar es que voy a tener todos estos pulsos desplazados a este instante de tiempo. Entonces, si se fijan, efectivamente lo que tenemos es que son iguales. Entonces, ahora hacemos lo mismo, pero vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Supónganse que tengo ADS, BDS y BDS asterisco como los teníamos antes. Si yo sumo las señales continuas, voy a tener lo mismo ADS, un poquito más, fíjese, BDS es una constante, voy a tener esta expresión, esta señal va a ser un poco de mayor amplitud, pero va a seguir siendo continua. Si yo hago el asterisco de esto, me va a quedar esta misma señal, pero ahora muestreada. Ahora yo tengo A asterisco S, si le sumo A asterisco S, B asterisco S, voy a tener la señal, estas muestras, cada una de ellas se le suma a estas muestras, entonces me va a quedar una señal igualmente muestreada. Si yo las miro, son iguales. Entonces, esto como para darles un ejemplo de lo que pasa aquí, cuando tengo que muestrear C asterisco S, yo voy a tener esta parte de acá va a estar muestreada, esto va a quedar igual, y esto, que es continuo, aparte también va a quedar muestreado, todo junto, pero muestreado, ¿sí? Simplemente para repasar las propiedades de esta operación de muestreo, ¿sí? C asterisco. Entonces ya encontramos C asterisco de S, ¿sí? Despejamos C asterisco de S y nos queda G3, G2 asterisco por G1, R asterisco más G3, HR todo asterisco sobre 1 más G3, G2 asterisco. Esto es lo que habíamos hablado en la teoría con Walter. Fíjese que la señal R no me quedó sola asterisco. Entonces yo no puedo encontrar, con esta expresión, yo no podría encontrar la transferencia discreta entre C asterisco y R asterisco, porque yo no puedo sacar R de este término que tenemos acá. Si hubiera quedado solo, ahí sí podría haber encontrado una expresión. Pero no, en este caso nos vamos a tener que conformar con encontrar solamente la salida C asterisco S en función de una R de un escalón, ¿sí? Entonces, esta operación se puede directamente pasar a Z, quedando C de Z igual a G3G2 de Z por G1R de Z más G3H por R de Z sobre 1 más G3G2 de Z. ¿Sí? Entonces, ahora, ya habiendo encontrado la expresión de Z, lo que tenemos que hacer es utilizar los datos que nos dio el problema de G1, G2, G3 y H en función de S. ¿Sí? Entonces vamos a tener que calcular este término por un lado, G3, G2 de Z, luego tenemos que calcular G1 por R de Z,
y finalmente tenemos que calcular G3 por H por R de Z y luego reemplazar en la expresión de C de Z. Yo acá voy a usar una terminología como para no confundir matemáticamente. No es que uno hace la transformada Z de las expresiones que tiene en S, sino que en realidad lo que está haciendo es hacer la transformada Z de la antitransformada de Laplace de la expresión que tiene en S. Pero no hay que hacerlo este procedimiento porque esto está tabulado. Lo vamos a tratar de aprovechar que tenemos información tabulada en la tabla de transformada Z. ¿Sí? Pero de todos modos, para que matemáticamente sea correcto lo que estoy escribiendo, no voy a hacer uso, voy a hacer uso de este nuevo operador matemático. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, G3 G2 de Z va a ser este operador por de 100 S más 2 sobre 2 S más 1 S. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, fíjense, es llevar primero esta expresión a una expansión en fracciones parciales, porque estas fracciones parciales, son las que se encuentran tabuladas en la tabla de transformada Z. ¿Sí? Entonces, si hacemos la expansión en fracciones parciales de este término, G3G2 de Z, lo que vamos a obtener, de G3G2 de S, perdón, lo que vamos a obtener es esta expresión, y yendo a la tabla, hacemos esta operación directo de tabla, y llegamos a que esta expresión es menos 50z sobre z menos c a la menos t, y esto es 100z sobre z menos 1. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el segundo término, G1R de z, esto es G1R de S, hacemos la operación, me queda 30 sobre S más 50 por S, hacemos de nuevo la expresión en fracciones parciales y vamos a la tabla. Y lo mismo hacemos con G3HR de Z. ¿Sí? Obtenemos todas las expresiones en Z. Y finalmente, teniendo esas expresiones, reemplazamos en la expresión de C de Z y llegamos a una expresión que, fíjense que depende del periodo de muestreo. ¿Sí? Es decir, que estos términos, tenemos aquí Z menos E a la menos T, por ejemplo, o menos E a la menos 50T, va a cambiar dependiendo del periodo de muestreo. ¿Sí? Es decir, que no es una expresión, digamos, C de Z va a cambiar de acuerdo al periodo de muestreo y también va a cambiar de acuerdo a la entrada que utilicemos, porque no pudimos encontrar una expresión general para una transferencia. ¿Sí? Así que bueno, este sería el procedimiento para encontrar C de Z a partir del diagrama en bloques con muestreadores. ¿Sí? Acá terminaría el ejercicio y bueno, no sé, fui muy rápido por ahí. No sé si tiene alguna duda al respecto. Si fui muy rápido, si quedó algo sin entenderse. A ver. Bueno, bien. Parece que se entendió, o se entendió todo o no se entendió absolutamente nada. Tenemos dos opciones. Perfecto. Por ahora bien. Bueno, buenísimo. Fantástico. Bueno, entonces ahora, para terminar, voy a mostrarles el ejercicio 4.5, que este es un poquito más, tiene más de contenido más físico. Esto ahora muy matemático todo. Muy bien. Bien. Entonces, en el ejercicio 4.5 tenemos el siguiente enunciado. Tenemos en el sistema descrito de control de espesor mostrado en la figura, hallar los valores límite de la ganancia para un funcionamiento estable. Entonces, lo que tenemos aquí es un control de espesor de una lámina de no sabemos qué material, que funciona de la siguiente manera. Yo ingreso con una referencia, ¿sí? Que la comparamos con la salida de un sensor, ¿sí? Que me va a dar una señal proporcional al espesor que tenemos en este punto del sistema. ¿Sí? Esa señal la voy a mostrar, el error entre la referencia y esa señal, la voy a mostrar con un retenedor de orden 0 y con un periodo de muestreo de 0.01 segundo. Luego va a pasar por un amplificador que va a alimentar a nuestro querido
motor de continuo a través de la armadura, una resistencia de armadura, una inductancia de armadura. Este motor va a tener sus constantes de torque y KT y KW. Y va a estar conectado en el eje con una cierta carga mecánica de inercia J y de momento de inercia J y con un rozamiento B. Este eje va a rotar y acá hay un transformador que me transforma un movimiento rotatorio en un desplazamiento. Entonces lo que va a hacer esto va a rotar, me va a desplazar este eje, y ese desplazamiento lo que hace es modificar la posición de estos rodillos. Entonces, si esto sube o baja, me va a cambiar el espesor del material que viene por acá. Entonces, fíjense que tenemos el material, el grosor del material está representado por esta variable I de t, pero nosotros lo medimos pasando un tiempo, o sea, depende de la velocidad a la que este material ingresa a este rodillo, y esto va a determinarme, como vimos con Rogelio, el retardo que voy a tener entre que yo operé sobre el rodillo y pude observar o medir el grosor de la lámina, ¿sí? Entonces esto es un retardo de tiempo que voy a tener a la hora de medir el espesor de la lámina, ¿sí? Bueno, eso sería el funcionamiento del sistema. Tenemos ciertos datos. Fíjense que tenemos que la inductancia, un dato de interés acá que nos llama mucho la atención, es que la inductancia de armadura es 0. Así que esto nos va a modificar algo que después vamos a ver cuando planteemos el modelo del sistema. Entonces, vamos a plantear el modelo del sistema. Sobre este diagrama físico se incluyeron algunas variables. El error, una variable que es la tensión de armadura, la corriente de armadura, el torque del motor, omega, que es la velocidad angular en el eje del motor, la velocidad lineal que tenemos luego de la transformación, sería del eje de este rodillo. Y lo que vamos a hacer es plantear un diagrama en bloques. Entonces, acá tenemos el diagrama en bloques, vamos a ir viendo cada término que representa, como para repasar un poco. Acá tenemos, en este bloque representa la ganancia, es una ganancia, así que representamos con una ganancia acá. Aquí tenemos el ya muy conocido modelo del motor de continuo, donde tenemos la impedancia eléctrica de la armadura, esto genera una corriente de armadura. Luego tenemos la constante KT, la constante de torque del motor, por la corriente de armadura me da el torque del motor. Luego tenemos la impedancia mecánica del eje, ¿sí? 1 sobre la impedancia mecánica en el eje. Eso me da la velocidad angular en el eje. Y esta velocidad angular se realimenta, el motor automáticamente la realimenta a través de KW, y me genera la fuerza contraelectromotriz que ofrece el motor frente a la tensión que yo aplico con el amplificador. Luego aquí tenemos, esto representa una constante de transformación entre omega t y la velocidad lineal que tenemos sobre la que opera, con la que modificamos el grosor del material. Y acá lo que tenemos es, nosotros tenemos velocidad y queremos obtener posición, grosor. Así que sí o sí hacemos uso de un integrador que nos permite obtener la posición, el grosor del material. Luego, el retardo, como ya vimos previamente, lo modelamos como una exponencial, e a la menos STD, donde TD es el tiempo de retardo que tenemos. Y finalmente, bueno, finalmente no, aquí tenemos KS, que es la ganancia del sensor. Y aquí tenemos el retenedor de orden cero, que esto es la novedad, que lo vamos a modelar como un muestrador de impulsos y un bloque, que es la transformada de Laplace del retenedor de orden cero, ¿sí? Que es 1 menos C a la menos ST sobre S. Esto es lo que acabamos de ver hoy en la teoría. Entonces, de esta manera pudimos encontrar el diagrama en bloques. De alguna manera modelamos el sistema físico con un diagrama en bloques. Entonces,
Ahora vamos a simplificarlo para que nos quede algo un poco más manejable, en donde vamos a dejar el muestreador y el bloque que representa el retenedor de orden 0, y toda la cadena de avance la vamos a modelar como un bloque G sub MDS, en donde vamos a ingresar con el error en el dominio del tiempo y vamos a salir con IDT, que es la posición, el grosor del material, y HDS es la cadena de realimentación, que vamos a incluir la ganancia del sensor y el retardo, ¿sí? Entonces, el diagrama bloque simplificado nos queda de esta manera. GMDS, si hacemos operación de bloques, no vamos a entrar en detalle, pero queda de esta manera. Fíjese que nos queda un sistema de tercer orden, en el cual tenemos las distintas ganancias en el numerador, el integrador debido a este integrador que tenemos aquí, y este término de segundo orden que incluye la impedancia eléctrica y la impedancia mecánica, ¿sí? Y HDS nos va a quedar una ganancia por E a la menos STD. Buscando los datos del problema, GMDS nos va a quedar esta expresión, 0,2295 por K, por esta ganancia, sobre S por S más 114. Esta es la única digamos, que tenemos que manipular, el resto son datos. Y HDS es, tenemos esta expresión que tenemos acá. Fíjense ese detalle que les mencioné al principio, el sistema original es de orden 3 y el sistema que obtuvimos con los datos de orden 2. Esto es tan sencillo porque LA es igual a 0, es decir que en realidad el modelo original, que incluye un orden más debido a la inductancia de la armadura, en este caso como es 0, perdimos ese elemento que almacena energía, por lo tanto el orden del sistema se redujo de 3 a 2. Así que, por suerte, tenemos un sistema un poquito más sencillo gracias a ese detalle, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer para analizar este sistema es como hicimos en el ejercicio anterior. Ahora vamos a usar álgebra de bloques y vamos a trabajar con el muestreo con impulsos, ¿sí? Entonces tenemos este diagrama de bloque simplificado, GMS ya lo calculamos, HDS ya lo tenemos también, y ahora tenemos que recordar que el primer muestreo que vamos a utilizar es de 0.01 segundos, ¿sí? Entonces, vamos a definir una G del retenedor de orden 0, que es 1 menos E a la menos 7 sobre S, que es igual, reemplazando por el periodo de muestreo, me queda esta expresión que tenemos aquí, 1 menos E a la menos 0.01 S sobre S, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar algebraicamente con este sistema. Fíjense que, bueno, planteamos BDS, donde tenemos BDT, es igual a RDS menos IDS por HDS, ¿sí? Por ahora todo continuo. Ahora muestreamos estas BDS, aplicamos el asterisco, y queda B asterisco DS es igual a R asterisco menos todo esto asterisco, ¿sí? Como ya vimos. IDS es B asterisco por esta transferencia y esta transferencia, G DS por GMDS. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar IDS en B asterisco, ¿sí? Nos va a quedar que B asterisco es igual a R asterisco menos B asterisco por Groc por GM por H asterisco, todo asterisco DS, donde yo puse todo este término aquí adentro, ¿sí? Fíjense que este término lo puedo sacar porque ya está asterisqueado, ¿sí? Que sería lo mismo que dejarlo ahí. Y esto, si despejamos B asterisco, me queda que es igual a R asterisco sobre 1 más G Roc GMH asterisco DS, ¿sí? Ahora reemplazamos esto en I y nos va a quedar que I es R asterisco por G Roc GMS sobre 1 más G Roc GMH asterisco DS. Entonces, no hay que perder el objetivo del problema, que era determinar cuánto era el máximo valor de K que podíamos poner para que el sistema se mantenga, siga siendo estable, ¿sí? Entonces, hoy vimos el tema de la estabilidad de un sistema discreto con muestrador, y lo que tenemos que analizar es el denominador de esta expresión, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos en este denominador, lo vamos a llamar PDS, va a ser igual a 1 más GROC GM H asterisco DS, ¿sí? Entonces, esto podemos trabajarlo directamente en Z, ¿sí? Como ya tenemos todo asterisqueado, lo podemos trabajar en Z. Entonces, el sistema que tenemos en cuestión es estable si las raíces de este polinomio se encuentran dentro del círculo unitario,
¿sí? Como vimos hoy. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar, en primer lugar, dónde están las raíces de este polinomio, ¿sí? Tenemos los datos del problema, recordamos esta operación de la transformada z, y lo que nos interesa a nosotros es ver, calcular este término que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, para calcularlo, hacemos como hicimos hoy, calculamos, tenemos todos los datos en S, ¿sí? Hacemos la expansión en fracciones, vamos a tratar de hacer la expansión en fracciones parciales de todo esto, pero antes quiero que vean una cosa. Si recordamos, z es igual a e a la st, que en nuestro caso t es igual a 0.01. Es decir, que z va a ser e a la 0.01 s. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Yo tengo todo este término, pero yo puedo, de alguna manera, en este término que tengo, en todos estos términos multiplicados que tengo dentro de esta operación, puedo sacar algunos, ¿sí? Por ejemplo, este término que tengo acá, que corresponde al ROC, yo lo puedo sacar de todo este bloque como 1 menos z a la menos 1 directamente, porque tenemos que este término es 1 menos e a la menos 0.01s. Quedó casualidad, 0.0 e a la 0.01s es z. Y fíjense, lo mismo pasa con el retardo. Como vimos, el retardo lo podíamos modelar como una cantidad entera de z a la menos una cantidad entera de exponente. En este caso, justo da la casualidad de que el retardo es igual a 0.01 segundos. Entonces, lo que podemos hacer acá es directamente estos términos, representarlos como z a la menos 1 y sacarlos, ¿sí? Este término lo saco como un factor 1 menos z a la menos 1, y este término del retardo lo saco como un factor z a la menos 1 fuera de esta operación. Y lo que nos queda por hacer es encontrar la transformada z de lo que quedó acá dentro, ¿sí? Que operando un poco algebraicamente nos va a quedar 100 por esto, me queda 22,95k, sobre s cuadrado por s más 114. ¿Sí? Entonces, aplicamos de este término, vamos a hacer las expansiones en fracciones parciales, como hicimos hoy. Este término, la ganancia, la podemos sacar, ¿sí? Nos queda 22,95k afuera, y nos va a quedar la expansión en fracciones parciales de 1 sobre s cuadrado por s más 114. Si hacemos eso, nos va a quedar esta expresión, ¿sí? 1 sobre 114 s cuadrado menos 1 sobre 114 r cuadrado s más 1 sobre 114 cuadrado s más 114. Mucho 114. Y de esto, directamente ya con esta expresión separada en fracciones parciales, vamos a la tabla transformada z y obtenemos la transformada z de cada uno. Encontramos la transformada z asociada a cada uno de estos términos, ¿sí? Nos va a quedar este término. Acá me parece que me equivoqué en algo. Me parece que me quedó un 114 de más. Bueno. Bueno, después hay que revisarlo. No sé dónde me equivoqué. De todos modos, la transformada z final que voy a tener tiene esta expresión, ¿sí? Esto haciendo la operación algebraica con estas fracciones que tenemos acá y con estos términos que tenemos acá afuera de la separación en fracciones. Entonces, fíjese que todavía tenemos k dando vueltas en la g por h de z, ¿sí? Entonces vamos a plantear un caso. Vamos a ver si el sistema es estable para k igual a 1. ¿Sí? Entonces reemplazamos donde dice la ganancia acá, ponemos k igual a 1 y calculamos p de z igual a 1 más g por h de z. G por h de z lo definimos como todo este bloque, ¿no? Me queda 1 más todo esto que tenemos aquí. Si hacemos esta operación algebraica me va a quedar un numerador y un denominador. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que encontrar son las raíces de p de z. Así que igualamos p de z a c y p de z igual a 0, lo que hace que tengamos que igualar el numerador a 0. ¿Sí? Y de aquí vamos a encontrar las tres raíces de este polinomio, que son z1 0,9979, z2 0,3228 y z3 igual a 0.0017, que todas son menores que 1, es decir que están todas en módulo, ¿sí? Son raíces reales, en módulo son todas menores que 1. ¿Sí? Entonces, esto significa que el sistema con k igual a 1 es estable. También fíjese que
las raíces a lazo abierto por la realimentación se movieron un poco, ¿sí? Había estaba en 1, se movió a 0,9979, la que estaba en 31,91 se movió a 32,28 y la que estaba en 0 se movió a 0,0017. Aún así, al realimentar sigue siendo estable, ¿sí? Pero ahora queda la pregunta, sigue quedando sin responder, cuánto puede valer K como máximo, ¿sí? Y como vimos hoy, digamos, iterar esto, seguir probando, es un trabajo muy laborioso y que no tiene sentido hacer para determinar esta ganancia máxima. Entonces lo que vamos a hacer uso es de la transformación bilineal y una vez que hacemos la transformación bilineal, vamos a aplicar técnicas de análisis de estabilidad que ya conocemos para sistemas continuos, ¿sí? Así que, bueno, planteamos la transformación bilineal del sistema. Lo que necesitamos nosotros para analizar la estabilidad es G por H de Z, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar, donde dice Z en G por H de Z, lo vamos a reemplazar por 1 más WT sobre 2 sobre 1 menos WT sobre 2, que es la expresión de la transformación bilineal. Recordemos que, creo que hay una duda, ¿no? Sí, preguntan, Marquitos, preguntan por qué se puede decir que P de Z es estable viendo sus ceros y no sus polos. Bien, fenómeno. Bueno, hay que recordar que P de Z, ¿sí?, es el denominador de la transferencia, de alguna manera. Vamos a volver para atrás. Fíjense que P de Z es este denominador, es decir, que los ceros de este denominador son los polos del sistema, ¿sí? Entonces, si esos ceros son dentro del círculo unitario, quiere decir que los polos del sistema están dentro del círculo unitario. No sé si queda claro mi explicación o hace falta algo más. ¿Se entiende? Lo que buscamos es que los polos del sistema completo estén dentro del círculo unitario, que son los ceros. Sí. Estamos, perfecto. Ok. Fenómeno. Bueno, entonces volvemos. Dijimos que vamos a hacer la transformación bilineal. Tiene este término para hacerla, tenemos que reemplazar Z por esta expresión que tenemos aquí. Y en nuestro caso, T vale 0,01. Entonces hacemos eso y nos va a quedar que G por H de W, la nueva variable, esta es una variable continua, ¿sí? G por H de W va a ser esta expresión, en donde tenemos una ganancia, ¿sí? Y tenemos tres ceros, perdón, y 3 polos. Cuando antes teníamos solo un 0 y 3 polos. Entonces lo que pasó acá es que justamente, como vimos hoy, la transformación bilineal me agrega ceros, ¿sí? Porque lo que necesita es que poder estirar de alguna manera el espectro, ¿sí? Para que en omega t sobre 2 se expanda al infinito en W, ¿sí? Entonces, de esa manera, por eso me modifica el sistema original, ¿sí? Sin embargo, bueno, esta expresión que tenemos acá es igual a esta expresión que tenemos aquí, lo que pasa es que esta es la normalizada, ¿sí? O sea que no se tienen que olvidar que cuando trabajen con el BODE, por ejemplo, tienen que llevarla a la expresión normalizada, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos la expresión en W, que bueno, tiene sus características, como vimos recién, tiene 0 de no mínima fase, y tiene, salvo por esos 2 ceros de no mínima fase, tiene un 0 y 3 polos. Entonces vamos a, de nuevo, hacer la pregunta, ¿y ahora cómo determino cuánto vale K máximo? ¿No? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es armar el diagrama de Bode para K igual a 1. Del diagrama de Bode vamos a encontrar el margen de ganancia y del margen de ganancia, con el margen de ganancia vamos a calcular cuánto vale el máximo K, que va a ser igual a 10 a la margen de ganancia sobre 20. ¿Sí? Esto, cuando lo veamos en el gráfico, se van a dar cuenta por qué.
Pero bueno, este va a ser el procedimiento para encontrar cuánto vale K máximo, ¿sí? Entonces, trazamos el diagrama de Bode asintótico. Para eso hacemos uso de G por H, GHW, con K igual a 1. Reemplazamos donde dice K, dejamos este término así como está. Fíjense que usamos la expresión normalizada, G por H. Y esto lo hice con el Scilab, usando una función que después la vamos a... No sé si ya está si se subió esa función o no, pero lo que permite hacer es encontrar el bode asintótico, ¿sí? Entonces, tenemos el gráfico de ganancia y el gráfico de fase del bode, ¿sí? Entonces yo acá marqué algunos puntos en el diagrama de bode. Lo que marqué fue, por ejemplo, acá tenemos, en este punto, haciendo un repaso, ¿no?, de cómo encontrar los márgenes, tenemos el valor, el lugar donde se encuentra los 0 dB del G por H. Y acá, digamos, tenemos para ese valor, tenemos la fase del sistema, ¿sí? Entonces, para los 0 dB tenemos menos 90 grados, ¿sí? Luego, acá, en la fase, en el gráfico de fase del bode, marqué el punto donde tenemos menos 180 grados. Y ese se corresponde con una cierta magnitud en el diagrama de magnitud, ¿sí? En este caso, para los menos 180 grados, la magnitud está en menos 48,65 dB. Entonces, nosotros lo que hacemos en el diagrama de Bode es, desde este punto, medimos cuánto tenemos hasta los 0 dB y eso nos va a dar el margen de ganancia. Fíjense que yo mido positivo desde acá para arriba. Es decir que si yo tengo menos 48 dB, lo que significa es que de acá a acá tengo un margen de ganancia de 48 dB, ¿sí? Positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo pasa con el margen de fase. Yo me paro en menos 180 grados y en el punto donde tengo el cruce por 0 dB, miro desde este punto hacia arriba y mido los grados que tengo desde menos 180 hasta ese punto, ¿sí? O sea que, en este caso, como yo tengo menos 90 grados y empiezo desde menos 180, el margen de fase va a ser positivo y va a valer 90 grados, ¿sí? Entonces, esos son los valores de margen de ganancia y margen de fase que tiene el sistema para K igual a 1, ¿sí? Esto usando el bode asintótico. Entonces, a partir de acá, fíjese que, ¿por qué el K máximo va a ser esta cuenta? Porque nosotros es la máxima ganancia que le podemos dar al sistema para que este punto suba hasta acá y tengamos el 0 dB en este punto, ¿sí? O sea, si yo voy subiendo la ganancia, el diagrama de magnitud va a ir subiendo, ¿sí? Va a ir subiendo hasta que toque este límite en 0 dB, en donde voy a tener 180 grados, menos 180 grados, ¿sí? En el diagrama de fase. Entonces, por esa razón, yo calculo, haciendo uso de la expresión de los dB. Recuerdan que los dB son 20 logaritmos de la relación de magnitudes. Entonces, si hacemos la operación inversa, yo sabiendo que K es igual a 1, tengo directamente el K máximo, ¿sí? Voy a dar K sobre 1, ¿sí? Entonces, K máximo va a ser 10 a la margen de ganancia sobre 20, y eso me va a dar 282. Es decir, que yo puedo aumentar la ganancia teniendo K igual a 1, puedo aumentarla 282 veces, ¿sí? Hasta 282. ¿Sí? Ahora, si hacemos lo mismo, pero usando el diagrama de Bode exacto, el diagrama de Bode exacto es el que nos tira por defecto cualquier software de cálculo matemático cuando le pedimos el Bode, ¿sí? Entonces yo volví a marcar esos puntos, los puntos críticos del Bode. Marqué el punto donde tenemos el cruce por 0 dB y cuánto es el atraso de fase en ese punto, menos 90 grados. Marqué el punto donde tenemos menos 180 grados en la fase y marqué para ese punto cuánto vale la ganancia. Fíjense que los valores que tenemos
acá el valor que tenemos de ganancia para el punto donde tenemos 180 grados aproximadamente es distinto. ¿Sí? Eso porque justamente nosotros acá no estamos usando las asíntotas, estamos yendo al diagrama de Bode exacto. ¿Sí? Entonces, con estos valores hacemos exactamente lo mismo, calculamos el margen de ganancia a partir de este punto, bueno, el margen de fase, como vimos en el caso anterior, hacemos lo mismo, y en este caso nos queda que el margen de ganancia es 52 dB y el margen de fase es 90. Obviamente todos estos valores que calculé son aproximados, ¿no? Porque los calculé a partir del gráfico, son aproximados por esa razón. Entonces, haciendo la misma operatoria, nos queda que el K máximo es 398. O sea que fíjense que usando el Bode exacto nos da un poquito más de ganancia máxima que le podemos dar al sistema. Entonces, bueno, eso es todo. Lo que no sé si tienen alguna duda, yo les tengo algún código como para mostrarles del Bode, pero antes que eso me gustaría que me pregunten si tienen alguna duda. No, acá no estamos, por acá. No aparece ninguna A ver, acá respuesta. tengo. No, No, sé vos. esto pasó. Todo bien, dice antes. Bueno, fantástico. Ojalá se haya entendido, porque si no hay dudas, viste, se me hace dudar a mí. Yo, Bueno, sí, no, lo que quería, no sé si cabe, me permitís una aclaración, sí, porque como veníamos explicando la clase anterior, muchas veces generamos dudas sobre el BODE, ¿no? Sobre claro, definir la estabilidad a partir del BODE. Fuimos presentando diferentes casos. Una sí, vez con esta metodología de aplicar la bilineal, como hiciste ahí, sí, yo le quiero aclarar que, bueno, uno podría también construir, de hecho lo tendrían que haber hecho, o lo podrían hacer, construir a partir del diagrama de Bode Naisquith, ¿no? Y analizar la claro. estabilidad ahí. Sí, Creo que yo no lo sería... dejé en el ejercicio. No digo que esté mal lo que hiciste, Marquito, al contrario. Pero podrían reforzar ellos también dibujando el diagrama de Naisquith y verificar si la estabilidad corresponde a la situación que, para estar seguros, porque podrían darse situaciones, Claro, sí, sí. dudas, ¿no? Que generarles dudas, tienen la forma de verificarlo y reafirmar eso que Sí, vos más que nada planteaste. por el hecho de que cuando uno aplica la transformación bilineal, Aparecen generalmente cero de fase no mínima. cero fase no mínima, entonces Claro. Entonces, como hablamos de que la fase no mínima, el sistema de no mínima fase podrían tener diferencias respecto a la estabilidad, respecto al margen de fase y margen de ganancia, por ahí estaría bueno que lo pudieran verificar ellos con el diagrama de Naisquith. Tal cual, tal cual. Que es un trazado directo a partir del diagrama de Bode que vos mostraste ahí, es Sí, sale muy básicamente dibujar eso al espejado y ahí van a tener giros con radio infinito porque tienen polo en el origen. O sea que el trazado no tendría que representar ninguna dificultad mayor a la que ya vimos en los problemas anteriores. exactamente, exactamente. De Eh, todos modos, yo habiendo hecho el análisis de estabilidad con los ceros del denominador, con los polos, ya digamos la estabilidad absoluta ya la había determinado. Lo sí, que sí. lo Sí, que faltaba era ver cuál era digamos, el digo para expandir el análisis de estabilidad con los métodos que vimos. Y sí claro, confirmar realmente que no haya ninguna duda con el margen de fase y margen de ganancia que se puede suscitar a partir de los sistemas de fase no mínima. claro, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, no sé si. Yo tengo acá un código mínimo con el que hice los bodes. Bueno, esto después lo vamos a prolijar un poco, pero básicamente usamos una función que hizo Walter, que es una que te calcula con el Scilab. No voy a entrar en detalle cómo está hecha, después la pueden explorar por su cuenta. Lo que hicimos fue lo que hice fue plantear una función, la transferencia de la bilineal. Armé el numerador, el denominador de la bilineal, del G por H de la bilineal, y eso creé el G por H como con esta función syslin continua, ¿sí? Y planteé la función lineal es numerador sobre denominador. Y después acá lo que hice fue, bueno, elegir si quería hacer el bode asintótico o si quería hacer el bode
bode más exacto, con un selector. Para el bode asintótico lo que hice fue armar un eje logarítmico, ¿sí? En el que aquí en Logspace les ponemos cuáles son los límites del exponente, ¿sí? -2, de 10 a la -2 y 10 a la quinta. Y aquí le ponemos la cantidad de puntos, ¿sí? Y luego la función bodeasim, que esta es la que creó Walter, le ponemos el sistema sobre el que queremos graficar. Aquí ponemos el eje, digamos, los puntos en el eje de frecuencias. Acá elegimos qué tipo de gráfico queremos hacer. Si queremos hacer uno con en el eje frecuencial en frecuencias, hertz, o en radianes por segundo. Y acá, bueno, el color con el que queremos graficar el bode. Y nos devuelve también, los vectores de magnitud, fase y, bueno, y el vector de frecuencias. Y el otro, bueno, el bode más exacto es la función bode, que ya viene, directamente en el programa del Scilab, que te pide el G por H, te pide la función que querés graficar, y le puedes dar la opción de si lo querés graficar en radianes o en hertz, ¿sí? Así que bueno, ¿no? Eso es lo que tengo como para mostrarles cómo se calculan los bodes. Ya después en la semana voy a tratar de armar los archivos de Scilab de todos los cálculos que se hicieron en el desarrollo de los problemas de hoy. Por ahí, Marquito, ¿sabes lo que sería por ahí interesante de ver? Sí. Podría armar el diagrama en bloques que vos planteaste en el desarrollo. Sí. Plantearlo en el XCOS con el retenedor de orden 0 y ver la respuesta para distintos valores de ganancia, ¿no? O sea, Sí, estaría bueno. Sí, sí. por ahí, Bueno, esto... poner el sistema continuo sin el retenedor. Sí. Después armar uno discreto con el retenedor y ver qué pasa para distintos valores de ganancia. O sea, por lo menos ver que hay diferencia entre poner el retenedor y no ponerlo desde el punto de vista de la respuesta. Sí. Y por otro lado, ver qué es lo que pasa cuando le cambias la ganancia, ¿no?, al sistema. Si no, yo Sí, te doy también una mano. jugar con el muestreo, poder jugar con el muestreo, también la frecuencia de muestreo. Sí, Puede sí. ser, sí, sí. Así que bueno, sí, voy a tratar de tenerlo para la semana que viene. Así Está ya bien, está bien. lo pueden ver. Listo. Bueno, no sé si les quedó alguna duda, chicos. O yo ya no les tengo nada para mostrar. Bien. Perfecto. Listo, entonces. Bueno, entonces seguimos el martes. Si tienen alguna duda respecto del desarrollo del ejercicio que le habíamos dado para el informe, nos pasan las dudas por el foro del campus y vamos a tratar de ir contestándoselas, ¿no? Bárbaro. Bueno, listo, entonces. Buenísimo.